¿Qué es eso? Será una antena averiada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. ¿Has oído a la señorita? Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado. Chocaremos contra el casco. ¡Activa escudos de protección! Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. ¡Ya! ¿Dentro del campo magnético? ¡Está loco! ¡Aborta! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! Cabo, he dado una orden. Durante un tiempo el terror estaba desapareciendo a favor de la acción. Muchas sagas o desaparecían o tomaban un rumbo hacia la acción, como lo hizo Resident Evil. Fue ahí que Electronic Arts, quien acostumbraba a sacar juegos para todo público, decidió romper moldes y sacar un juego de terror que tuviera acción, pero solo lo necesario y que la mayor parte del juego fuera terror. Así es, hoy presentamos el primer juego de una saga de terror espacial perteneciente a EA, con un remake que fue lanzado recientemente a inicios de este año. Hoy presentamos cómo chucha se creó En 2005, Glenn Scofield, quien era vicepresidente y gerente general de EA Redwood Shores, que posteriormente se convertiría en Visceral Games, en ese tiempo EA buscaba renovarse, enfocarse en la creatividad y tomar riesgos. Fue ahí que Glenn entraría en acción con su visión de un juego de terror y ciencia ficción llena de gore, en donde el protagonista se encontraba prisionero en una estación espacial. Dicha visión se mantuvo intacta por 3 años. La historia se centraría en el futuro, y la idea de Glenn convenció a los altos mandos de EA, quienes le dieron la libertad de ser productor ejecutivo, escoger 18 integrantes para su equipo y 6 meses para presentar una idea formal. El equipo decidió que en vez de entregar un documento o imágenes, harían una versión jugable de 10 minutos. Dicha versión fue un éxito y logró asustar e impresionar a quienes lo jugaron, por lo que EA aprobó un periodo de desarrollo de 2 años. Dead Space se convertiría en una realidad. De las decisiones más importantes fue la que tomó Chuck Beaver, uno de los pilares del equipo. Chuck había trabajado en los títulos de James Bond y fungió como productor senior de Dead Space. En esos años el mercado había cambiado y los juegos de terror necesitaban evolucionar y alejarse de los controles tipo tanque vistos en los Resident Evil originales. Sin embargo, como en el género de survival horror, una parte fundamental es mantener a sus y tensos a los jugadores, el darle un control responsivo y veloz a Isaac, el personaje principal, Chuck decidió evitar el uso de cutscenes para contar la historia. Esto para mantener a los jugadores inmersos en el juego sin soltar el control ni relajarse en ningún momento. Cabe mencionar que antes de Dead Space casi nadie había tomado la decisión de no usar cutscenes, aparte de Valve en Half-Life. Chuck mencionó que la razón por la que pocos estudios lo hacían es porque contar una historia sin tener el control de la cámara y todos los elementos controlados en un videojuego es mucho más difícil. De hecho, una de las inspiraciones del estudio fue Half-Life 2, por cómo el diseño de la obra maestra de Valve se siente como una gran historia narrada de manera completamente distinta a una película. Si bien la decisión de evitar el uso de los cinemáticos estaba tomada, faltaba saber qué elementos se utilizarían para contar la historia, además de contar una parte por medio de eventos scripteados. Se decidió contar el resto por medio de registros de video, textos y audios dejados por la tripulación de Ishimura. Cada personaje mencionado o que aparecía en el juego tenía un contexto y fondo bien desarrollado, aunque los jugadores no lo verían durante el juego o se enteraran de los detalles. La historia de Isaac estaba bien planteada, con detalles tan específicos como que sus padres se habían divorciado. Además, los desarrolladores cuidaron cada detalle del ambiente
base para comunicar lo que estaba pasando gracias a la narrativa ambiental y mediante escenas de crimen, grafitis en las paredes o cuerpos acomodados de cierta manera. La historia era muy importante, pues le diría al jugador hacia dónde ir y qué seguía. Otra cosa importante que tomaron en cuenta para diseñar Dead Space fue que, a diferencia de Valve, que utilizaba los objetos en los niveles para atraer atención del jugador, así como un director de cine utiliza un frame, el equipo se enfocó en crear objetos y elementos en pantalla que distrajeran al jugador y lo confundieran, pues en el género de survival horror todo se trata sobre la impredecibilidad y discreción. Mantener la experiencia fresca no fue tarea sencilla, así que aplicaron dichos conceptos pero cambiando los patrones, es decir, primero distrayendo al jugador para agarrarlo desprevenido con un enemigo, llegando por otro lado para posteriormente atacarlo directamente en la siguiente sección. Con eso el jugador no sabía qué esperar en cada momento. Algo fundamental para lograr esa tensión fue el diseño de sonido, el cual le pusieron una gran atención y cuidado, pues pensaban que la música y los efectos de audio tenían que empatar perfectamente con lo visto en pantalla, así como pasaba en grandes películas de terror como Halloween. El sonido se utilizó para distraer al jugador y aumentar la tensión con ruidos misteriosos en la nave Shimura que el jugador no sabía de dónde venían. Los enemigos, entre más cerca se encontraban del jugador, hacían más ruidos terroríficos. Sin embargo, como en la música clásica, los silencios también eran muy importantes, pues en el espacio no hay mucho ruido, así que se enfocaron en más cosas como el ritmo cardíaco de Isaac. Juntando todos los elementos anteriores, pudieron prescindir de los cinemáticos y aún así narrar toda la historia de manera excelente. Otra decisión importante en el diseño de Dead Space fue que al abrir el inventario no se pausara el juego. Por supuesto, existía la opción de pausar, pero al abrir el inventario no querían que se detuviera el tiempo como en Resident Evil, y que el jugador pudiera combinar objetos, cambiar armas y cargarlas como por arte de magia. La idea era que el juego se sintiera real todo el tiempo y que nunca se dejara de sentir la tensión, que se eliminara esa opción de seguridad para el jugador. Ya que hablamos de Resident Evil, aunque Dead Space tomó inspiraciones claras de la franquicia de Capcom, decidieron que no tenía sentido que Isaac tuviera un movimiento tan torpe y tosco como el personaje de dicha saga, aunque tampoco la agilidad de un FPS ni sus recursos ilimitados, ya que el juego perdería toda la atención. La idea era llegar a un punto medio. Otra influencia indirecta fue System Shock, pues aunque no buscaron tener algo similar, todos los integrantes del estudio lo habían jugado y alabado por su diseño de niveles y mejoras, además de su temática, el apartado en donde más similitudes existen entre ambas obras. Por la parte de la inspiración que tomaron del cine, Shock citó a las películas de Alien y The Thing, por cómo quisieron lograr la parte emocional de la historia. Querían provocar en el jugador el sentimiento de que cada esquina o pasillo fuera aterrador e inesperado. En cuanto al diseño visual de Isaac, el objetivo del estudio era reflejar lo que un ingeniero espacial sería en el futuro, además que tuviera lo necesario para sobrevivir si la nave sufría una descompensación y enfrentaba cero gravedad, pues se supone que estaría especializado en andar en plataformas flotando en el espacio. Chuck mencionó que intentaron que cada elemento presente en Dead Space fuera funcional y se ubicara en un espacio creíble, pues a veces la ciencia ficción es muy disociativa y te hace dejar de creer en las historias, con cosas como hologramas y criaturas con tentáculos en la cabeza. Por otro lado, el fundamento del terror es como todo es creíble y te hace sentir en el lugar en donde sucede la historia para asustarte, así que en ese aspecto también se llegó a un punto medio. Por esa razón es que Isaac es un humano, para que nos podamos relacionar con él. La dirección de arte del juego fue planeada de tal manera que cuando alguien hablara de Dead Space o hubiera una imagen del título, pudiera identificarlo como tal y no estarlo comparando con otras franquicias, así como sucede con obras cinematográficas como Blade Runner y Alien, las cuales tienen un estilo propio e identificable. Aunque al inicio, cuando salieron las primeras imágenes de Dead Space, la gente lo comparaba con Doom 3, al final lograron separarlo completamente. Otro elemento fundamental en la dirección de arte fue la interfaz del usuario. La idea del
diseño es que estuviera tan integrada que no rompiera la cuarta pared. Si en algún momento alguien tomara un screenshot que la incluyera, querían que todos identificaran que se trataba de Dead Space. Esta parte, a diferencia de muchas otras, fue sencilla para el estudio por ser una IP original, así que tuvieron toda la libertad posible. Por la misma razón decidieron que la barra de estado con la salud de Isaac estuviera integrada al traje y no como un elemento externo. En un juego de terror, la animación del personaje PAL es más importante que en otros géneros, pues debe mantener la credibilidad para no romper la tensión. Un problema que encontró el estudio fue la animación de Isaac cuando entraba en zonas sin gravedad, áreas presentes en buena parte del juego para hacer sentir verdaderamente al jugador en el espacio. Después de mucho tiempo de no lograr capturar el movimiento correcto para dichas zonas, se les ocurrió atar al actor de motion capture con cables de bungee a otras personas que caminaban atrás de él, causando una resistencia al movimiento que quedó perfecto. Por otro lado, con lo que más se divirtieron fue haciendo todas las animaciones posibles de las muertes de Isaac, pues hay tantas formas de morir en el juego que querían que cada una fuera única. En cuanto a los enemigos, se decidió partir de una base humana para hacerlos más terroríficos, además de grabar sus sonidos mezclando ruidos de bebés o niños con los de animales como panteras o lo que encontraron como una mezcla ideal en el combate. La mecánica principal fue uno de los primeros elementos planteados como base. Se implementó el desmembramiento de los enemigos, pues no querían que se convirtiera en un shooter tradicional. El estudio quería que el juego fuera más estratégico y eso aumentara la tensión. Pensar en cuál arma utilizar y cómo hacerlo en vez de un disparo normal al cuerpo o a la cabeza hacía que el jugador se sintiera apenas lo suficientemente poderoso para sobrevivir. En base a esto se diseñó cada arma para funcionar de un modo único. Como mencionamos al principio, EA se encontraba en una época en la que hacía juegos comerciales aptos para todo público, por lo que lo más difícil para EA y Redwood Shores fue hacer que EA les dejara crear un juego con clasificación M para un público maduro. Una vez que convencieron a EA, la libertad de hacerlo lo más hardcore posible llegó. Dead Space fue aclamado por la crítica y el público, además de convertirse en un juego de culto. Sería lanzado en octubre del 2008. Sin embargo, apenas vendió poco más de 1 millón de copias. Dead Space se convertiría en un excelente juego que revitalizaría el género del survival horror por poco tiempo, y además se convertiría en un juego excelente que le encantaría a los jugadores. Tiempo después serían lanzados una secuela de calidad similar, otra secuela más que no estaría al nivel que sus antecesores, y a inicios de este año sería lanzado un remake de esta primera entrega. Si tenemos suerte, es posible que también saquen un remake de la segunda, pero la verdad no lo creo. Solo quedaría esperar. Bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Adiós.